Hola a todos. Muchas gracias por ver este video. Nosotros publicamos contenido nuevo todos los días, así que no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. De verdad agradecemos mucho tu apoyo. Parte 1. Algo se rompió. Inés sostenía un ramo de flores. No eran para su marido. Estaba sentada en el asiento del copiloto de su propio coche, con las ventanillas empañadas por la lluvia fina de San Sebastián. Eran las 18:07. Afuera, las luces del supermercado parpadeaban sobre el asfalto mojado. La gente pasaba cargando bolsas, vidas, decisiones. Ella no se movía, no podía. Su móvil vibró. Un mensaje de voz, de Marcos, su esposo. Me voy a quedar más rato en la oficina. No me esperes. Coge algo para cenar. Ni una palabra sobre la fecha. Ni una mención. 7 años. El aniversario número 7. Y ella con un ramo que no iba a entregar. Respiró hondo. Cerró los ojos. En ese momento, alguien golpeó el cristal con los nudillos. Inés abrió los ojos de golpe. Mateo, el padre de Marcos, la miraba desde fuera con esa expresión serena que no pedía nada. Llevaba su chaqueta de siempre, la marrón con el cuello doblado, y detrás de él, su viejo furgón blanco, parecía sacado de otro tiempo. ¿Lista?, preguntó. Apenas abrió la puerta. Ella dudó solo un segundo. Luego asintió, dejando las flores en el asiento y subiendo con él. No hubo charla en los primeros 20 minutos de carretera. Solo lluvia, intermitentes y el rumor del motor viejo. Mateo conducía tranquilo, sin prisa, como si supiera que cada kilómetro tenía su peso. En una gasolinera, Mateo paró a cargar combustible. Ella fue al baño. Al volver, sin una palabra, se quedaron unos segundos frente al furgón. Nadie alrededor. Silencio. Y entonces, pasó. Un instante. Un gesto. Un error. Un beso. Después, Inés se giró y subió rápidamente al vehículo. Mateo hizo lo mismo. No se dijeron nada, pero algo se había roto. O quizás, por primera vez, algo se había abierto. Parte 2. Conversaciones que nunca antes ocurrieron. El cielo comenzaba a abrirse entre las nubes cuando salieron de la autopista y tomaron una carretera secundaria, bordeada de viñedos que brillaban con gotas de lluvia. Inés miraba por la ventana, con el cinturón abrochado y los pensamientos sueltos. Dentro del furgón sonaba una emisora local a volumen bajo, un bolero antiguo, de esos que parecen hablarle directo al pecho. ¿Sabes?, dijo Mateo, sin mirarla. Cuando tenía tu edad, conduje sin rumbo durante 3 días. No avisé a nadie, ni siquiera a Clara. Inés lo miró, sorprendida. Él nunca hablaba de su esposa, ni de su pasado. ¿Por qué?, preguntó. Porque me di cuenta de que todo lo que tenía no era exactamente lo que había elegido, solo lo que me fue quedando. El silencio que siguió no fue incómodo, fue pesado, como si ambos cargaran la misma mochila invisible. A veces siento que vivo con alguien que solo me recuerda en cumpleaños. Y cuando se pierde algo en la casa, dijo ella, casi sin querer. Mateo asintió, sin juicio. Te escucha menos de lo que mereces, dijo simplemente. En la siguiente parada, una pequeña estación de servicio en mitad de La Rioja, bajaron a comprar café. Al pagar, Inés se cruzó con Rubén, un compañero de oficina de Marcos. Él la saludó sorprendido, con una sonrisa algo forzada. «¿Escapadita secreta?», bromeó, señalando el furgón. «Una exposición de coches antiguos», respondió Inés, intentando sonar natural. Cuando volvió al vehículo, Mateo la estaba esperando con el motor encendido. No dijo nada, pero su mirada había cambiado ligeramente. No se podía saber si había oído algo, y eso fue lo que la inquietó. No saber si sí o si no. Parte 3. Lo que no se dice pesa más. El tercer día comenzó con un cielo limpio y un silencio que pesaba distinto. Inés despertó temprano, antes de que el sol tocara las cortinas del hostal rural donde habían pasado la noche. Mateo ya no estaba en su habitación. Al bajar, lo encontró en la terraza, sentado con un café, mirando la niebla disiparse sobre los campos abiertos de Soria. «¿Dormiste bien?», preguntó él, sin apartar la vista del horizonte. «Soñé que conducíamos sin rumbo, pero el paisaje nunca cambiaba», respondió ella, sentándose frente a él. Mateo la miró por un segundo.
Así es como se sienten algunos matrimonios, dijo. Y sonrió con cierta melancolía. Durante el desayuno, hablaron de cosas pequeñas. El sabor del pan, lo caro que estaba el combustible, una anécdota de cuando Mateo fue camionero en Portugal. Pero bajo cada palabra, flotaba algo más denso, algo que ninguno se atrevía a nombrar. En la siguiente parada, una feria local de vehículos antiguos en un pueblo sin nombre Mateo. Se detuvo frente a un coche azul celeste, idéntico al que tuvo de joven. Aquí le pedí matrimonio a Clara, murmuró. Inés lo observó de reojo. ¿Te arrepientes? Él tardó. Mucho. No. Pero tampoco celebraría el aniversario. La tarde avanzó lenta, y en un momento en que todos parecían distraídos por una demostración de motores antiguos, Inés y Mateo se alejaron unos pasos hacia una zona más tranquila. Entre murmullos, él le contó cómo solía escribir cartas que nunca enviaba. Ella le confesó que a veces, en casa, se sentaba en silencio en la ducha, solo para no tener que hablar con nadie. Y entonces, otra vez, un gesto, una mirada, un segundo beso. Pero esta vez fue más corto y más confuso. No dijeron nada, solo caminaron de regreso hacia la feria, como si nada hubiera ocurrido. Pero lo que no se dice pesa más. Y esta vez, ambos lo sabían. Parte 4. Cosas que no estaban en el plan. El cuarto día empezó sin aviso. Ni un vamos, ni un café compartido. Mateo tocó el claxon desde la calle, como si fueran desconocidos, que solo se conocen por el nombre. Inés bajó con el bolso al hombro, sin maquillaje y con el gesto apagado. Algo había cambiado, aunque nadie lo había dicho en voz alta. Tomaron una ruta diferente, más al sur. A mitad de camino, Mateo desvió hacia un pueblo escondido entre encinas y tierra seca. Ella no preguntó por qué. Simplemente miraba por la ventana, como si esperara que algo externo le explicara lo que sentía por dentro. Aparcaron frente a una casa de piedra. Mateo bajó, sacó una pequeña caja del maletero y le hizo una seña para que lo siguiera. Vivía aquí con mi madre, antes de que me casara, dijo. Entraron. Polvo en los estantes, cuadros torcidos y olor a muebles viejos. ¿Por qué estamos aquí?, preguntó ella al fin. Él dejó la caja sobre la mesa. Porque antes de seguir manejando, necesito estar claro de lo que estoy haciendo. Ella tragó saliva. El aire parecía más denso en ese lugar. Y yo no estoy clara de nada, susurró. Se quedaron ahí, en silencio. Ella recorriendo la casa con pasos lentos. Él limpiando con la manga un marco con una foto antigua. ¿Y si lo que sentimos no es real?, preguntó ella, apenas audible. Mateo la miró. Entonces tendremos que vivir sabiendo que algo falso nos hizo sentir más vivos que todo lo demás. Esa noche, ya de regreso en carretera, pararon a cenar en un restaurante pequeño, en medio de la nada. Luces cálidas, olor a leña y música instrumental. Parecían cualquier cosa menos suegro y nuera. No hubo palabras grandes, ni confesiones, solo risas, suaves, frases medias, miradas largas. Pero al final, cuando Inés se levantó para ir al baño, notó una pareja, en una mesa cercana, que la observaba con atención. Una mujer murmuró algo al oído del hombre. Él negó con la cabeza, pero no apartó la vista. Inés lo sintió como una señal. No sabía de qué, pero la sintió. Parte 5. Demasiado lejos para volver. El quinto día amaneció con un aire distinto, más tenso. El cielo estaba cubierto de nubes densas, y el viento arrastraba hojas por la carretera, como si alguien las empujara con prisa. Mateo no dijo ni una palabra durante los primeros 40 minutos de viaje. Inés tampoco. El silencio era tan espeso que hasta la radio parecía fuera de lugar. Pasaban por una zona de colinas suaves, cuando Mateo, de repente, detuvo el furgón en un mirador. Necesito estirar las piernas, dijo, sin mirarla. Inés bajó también, más por reflejo que por ganas. Se apoyó en la barandilla, mirando el paisaje amplio, seco y silencioso. A su lado, Mateo encendió un cigarrillo, aunque nunca lo había hecho delante de ella. ¿Estás arrepentida?, preguntó él, sin girar la cabeza. No lo sé, respondió. Y era verdad. No lo sabía. Solo sabía que estaban muy lejos de casa, y no solo en kilómetros. Después, volvieron al vehículo. En el asiento del copiloto, Inés abrió el móvil por primera vez en horas. Tenía varias llamadas perdidas de Marcos, y un mensaje simple.
¿Dónde estás? Lo ignoró. Más tarde, mientras almorzaban en un área de servicio, Mateo atendió una llamada corta. No dijo mucho, pero su expresión cambió por completo. Era Clara, dijo después de colgar. Sabe que estoy contigo. Inés lo miró, paralizada. ¿Y? Nada. Solo dijo, cuídala, y colgó. En otro contexto, habría sonado dulce. En este, sonó como una despedida, o una advertencia disfrazada. Al llegar al siguiente pueblo, un lugar olvidado entre montañas, Mateo se equivocó de calle. Terminaron en una zona residencial, frente a una escuela. Niños salían riendo, padres esperaban en coches, la vida seguía su curso. Inés observó esa escena con una sensación extraña, como si esa vida ya no le perteneciera, como si la hubiera soltado sin darse cuenta. Y entonces ocurrió algo inesperado. Mateo recibió un mensaje. Lo leyó en silencio. Después se lo mostró. Solo 3 palabras. Te están buscando. Parte 6. El último giro. Parte 6. La noche cayó rápido, como si el día quisiera despedirse sin más. En el interior del furgón, el silencio se había vuelto casi un tercer pasajero. Inés y Mateo apenas se miraban. La pantalla del móvil brillaba entre ellos, iluminando sus rostros con una luz fría que no prometía nada bueno. ¿Quién te busca?, preguntó Inés, con la voz apenas audible. Mateo guardó el teléfono y suspiró. No es lo que piensas, dijo, pero su voz carecía de convicción. Ella apretó el asiento, intentando calmar el temblor que le recorría el cuerpo. Habían atravesado tanto, compartido momentos que nunca creyó posibles, y ahora todo parecía a punto de derrumbarse. El furgón volvió a la carretera. La lluvia comenzó a golpear el parabrisas, tintineando como un reloj que marca la cuenta regresiva. En medio de ese ruido, Mateo frenó bruscamente al ver una figura al borde del camino. Era Clara. Ella bajó del auto con paso firme, mirando a ambos con una mezcla de tristeza y resolución. Sin palabras, se acercó a Inés y la miró a los ojos. Gracias por cuidarlo, susurró. Inés sintió que el corazón le estallaba. La mujer se dio la vuelta y desapareció entre la lluvia. Mateo arrancó de nuevo, el motor ronroneando bajo la tormenta. No todo es tan simple como parece, dijo. Ni yo mismo sé qué hacer. Inés asintió, comprendiendo que aquella travesía no era solo un viaje físico, sino un laberinto emocional del que ninguno sabía la salida. Mientras las luces de la carretera se fundían con la oscuridad, ella pensó en todo lo vivido, los silencios, las confesiones a medias, los gestos que hablaban más que 1000 palabras. Pensó en el peso de los secretos, en las heridas que nunca cicatrizan del todo, y en la verdad que a veces duele más que cualquier mentira. Y aunque todo parecía perdido, una chispa de algo nuevo comenzaba a encenderse. No era un final feliz. Era algo más real, más profundo. La aceptación de que algunos caminos solo se recorren para descubrir quiénes somos, no para llegar a un destino. El furgón desapareció en la noche, y con él, una historia que quedaría grabada en ambos, para siempre.